La EMT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colabora con este espacio. Muy buenas, queridos amigos, amigas, amigues. Letras Mixtas vuelve a lo tradicional, vuelve a su esencia, que es hablar de libros. Y libros grandes no por el tamaño, grandes por el peso intelectual, el peso que tiene lo que en ellos encontramos. Y hoy tengo como invitada a Paloma Rivas con Los versos sueltos del Edén, de Plaza y Janés. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, muy contenta de estar aquí. Y bueno, muy ilusionada que contéis conmigo y con Los versos sueltos del Edén para participar en este proyecto tan bonito. ¿Cuáles son los versos sueltos del Edén? Porque a mí se me ocurren muchos versos sueltos. Yo que soy poeta, se me ocurren muchos versos sueltos que encasillar en el Edén. ¿Cuáles han sido para Paloma, la autora de esta novela? Pues mira, en este caso esto viene un poco de largo porque el título original del manuscrito era Indomables. Entonces realmente versos sueltos significa un poco esto, personas indómitas, indomables, que salen un poco de la norma, y entonces mis versos sueltos, o los versos sueltos del Edén en este caso, serían esas personas un tanto indómitas, difíciles de domesticar y que encajarían tanto en un paraíso como en un infierno. Bueno, es un poco un juego de palabras. Eso, todo podríamos encajar un poco en un paraíso, en un infierno, porque depende cuáles sean los parámetros en los que fiscalicemos o hagamos el checklist entre un infierno y un paraíso. Porque, por ejemplo, para mí el paraíso, algo quieto y parado, sería un infierno. Total, y además, primero partiendo de la base de que todos somos distintos, ¿verdad? Y después es maravilloso. Y después, aparte, qué es normalidad y qué no es normalidad, ¿no? Entonces, ahí viene todo, porque claro, la novela trata mucho sobre la salud mental, la psicología, la psiquiatría y por tanto los enfermos mentales. Y tenemos más o menos como sociedad claro que las personas que padecen un trastorno mental serían versos sueltos, ¿no? Pero ¿quién no padece un sufrimiento emocional? Entonces, realmente, como tú bien dices o como tú bien indicas, todos podríamos ser extraños en diferentes contextos o muy adaptados también a otros contextos. En definitiva, indómitos todos en cualquier lugar. Exactamente. Porque yo creo que es inherente a la libertad del individuo. Totalmente, a ese libre albedrío, ¿no? Que por lo menos, bueno, que tenemos que reivindicar dentro de que vivimos en una sociedad en la que hay muchos estándares y todo está muy dogmatizado, pero por lo menos poder tener esa libertad de espíritu, de alma, para tomar decisiones y para poder vivir. Paloma, ¿con qué faceta te quedas tú? ¿Con la faceta de la ciencia y del estudio o de la faceta de la creación y tus libros? Pues mira, yo es que creo que una va asociada a la otra, porque realmente yo trabajo en salud mental, soy neuropsicóloga y psicóloga sanitaria, y es cierto que tengo una base neurocientífica, pero mi trabajo como psicóloga o como neuropsicóloga, nosotros trabajamos con palabras y realmente las creaciones literarias pues también son juegos de palabras. Entonces creo que una va asociada a la otra, y también que la terapia psicológica se alimenta muchísimo de la creatividad, porque como estamos comentando, cada individuo es único. Y por mucho que sepamos técnicas, por mucho que estudiemos casos clínicos, tenemos que ser creativos para atender a las personas. Entonces, tanto una como la otra son profesiones en las que hay mucha creatividad y en las que se trabajan con palabras. Por lo tanto, me quedaría con las dos, aunque ahora sí que es cierto que estoy más volcada en el mundo de las novelas. Bueno, y en esta novela, obviamente también pueden aparecer, por esto que hablamos del Edén, pueden aparecer toda esa amalgama de conceptos neurocientíficos, ¿no? Sí. Que tú eres especialista por tu formación y tu otro tipo de profesión más convencional, por otra parte, porque yo creo que ser creadora es lo más indómito, en este caso que hablábamos de ello. Sí, es cierto. Entre otras cosas porque es verdad que ser autor es un poco un salto al vacío y sin paracaídas y sin nada, ¿no? Y ya veremos hacia dónde vamos. Y es cierto que cuando yo empecé a escribir la novela, la escribí un poco para
incluso poner ideas en orden, ¿no? Sin la pretensión de que se publicase, porque no esperaba que una gran editorial me pudiese publicar. Y bueno, después me he encontrado con esto, que ha sido un regalo total de la vida, pero sí que es cierto que el mundo del arte y de la creatividad, pues es difícil introducirse en él y sobre todo quizá poder llegar a vivir de él, ¿no? Pero no es imposible. No, y eso también es importante recalcarlo por si alguien cuando nos escuche y quiere dedicarse a este mundo, no es imposible. Es un trabajo de constancia, de dedicación, de formación, pero no es imposible y se puede conseguir también. No, a la vista está que se puede conseguir. Si la ha conseguido ella o lo he conseguido yo, lo podemos conseguir todas las personas. Lo único que requiere es mucho trabajo, mucho esfuerzo, como todo en nuestra vida. Lo que es riguroso tiene más posibilidades de que la diosa Fortuna te señale. Eso es. Y si además de ser riguroso tienes un poquito de suerte, pues la vida te sonríe en cualquiera de las facetas de la vida, por etapas o no. Esto es la propia vida en sí. Así es. ¿Qué destacaría Paloma de su obra? ¿Y por qué yo, por ejemplo, si estuviese aquí en esta librería que estoy en Luces, tú por qué crees que yo me tengo que acercar a tu novela para leerla? ¿Qué voy a encontrar en ella? Vale, pues mira, me dicen los lectores que les ha parecido bastante peculiar que la protagonista de la novela sea psicóloga, porque es cierto que en este tipo de novelas que tiene tintes de novela negra, thriller psicológico, pues los protagonistas suelen ser pues inspectores de policía o inspectoras de policía, criminalistas, criminólogos, pero no suelen ser psicólogos. Entonces sí que es cierto que ahí quizá hay una visión distinta del caso a resolver y de también cómo se interviene con el resto de personajes de la novela, porque claro, la psicóloga interviene desde la perspectiva de un psicólogo, haciendo terapia con sus pacientes y analizando también y psicoanalizando a las personas del entorno hasta que empieza a descubrir ciertas cosas, pues bueno, que son un poco atípicas o que no deberían estar sucediendo en esa residencia en la que ella va a ser psicóloga. Y también ella es una persona que ha estado antes interna como paciente, entonces es también interesante el punto de el paciente que se confronta con su propio trauma, ¿no? O el paciente psicólogo que se confronta con su propio trauma, ¿no? Entonces, bueno, creo que son dos puntos interesantes para quien le guste este tipo de historias. Hace mucho juego mental. Y después, otra de las peculiaridades que también los lectores me están recalcando mucho es que no hay ni buenos ni malos en la historia. Hay personas y que le pasan cosas más positivas, cosas más negativas, que tienen conductas más favorables, conductas más desfavorables, pero realmente la conducta o el resultado de la conducta de los personajes está sustentado por las vivencias que han tenido, ¿no? O por las situaciones vitales que les han llevado a comportarse de tal forma. ¿Es un alter ego la voz de esta novela? Un poco, pero ya no solo mío, sino que creo que casi de todos los psicólogos, sobre todo de los que trabajan con trastornos mentales graves, porque creo que se van a sentir identificados en, pues eso, en el trato hacia el paciente, en cómo tienes tú que protegerte también de la enfermedad mental de otras personas para estar más o menos estable y poder seguir llevando a cabo tu trabajo y tu vida cotidiana. Y bueno, creo que sí que las personas, los sanitarios dedicados al mundo de la salud mental se van a ver reflejados en muchos aspectos. ¿Y no es un riesgo eso, Paloma, de dejarse entrever tanto en una novela de estas características tan peculiar? Porque, claro, tú tocas, no sé, para mí lo más importante que yo tengo, que es mi psique. Entonces, no es un riesgo, ¿no? Eso de como dejarse entrever. Sí, pero me parece también... ¿Un juego divertido, literario? No, bueno, es interesante vulnerabilizar al psicólogo. Porque... Pero eso es un riesgo, es valiente, pero es un riesgo. Sí, pero bueno, en la vida hay que ser un poco valiente, ¿no? O sea, al final, sí, o sea, no, creo que tenemos que normalizar esta parte, ¿no? De que evidentemente, de hecho, muchas de las personas que somos psicólogos acudimos a consulta de psicología como pacientes o incluso hemos estudiado la carrera porque hemos sido pacientes antes que terapeutas, porque hemos querido comprender más cómo nos relacionamos las personas, cómo vincularnos con los otros, cómo afecta el contexto a nuestras emociones, nuestros sentimientos, la crianza que hemos tenido, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un riesgo, pero a mí es que me parece que hay que naturalizar el ser vulnerable y el que también la sociedad pueda ver nuestra verdadera faceta y no solo la máscara con la que nos vinculamos con los demás, ¿no?
evidentemente, perdón, todos tenemos máscaras porque todos tenemos roles. No somos la misma persona un día a las 3 de la mañana de fiesta que en nuestro puesto de trabajo a las 1 de la tarde. Eso es ni al lado de unas personas ni al lado de otras. Exacto, somos exacto. Seres sociales. No somos los mismos con nuestros padres, que con nuestras parejas, que con nuestros amigos, que con... Eso es evidente. Pero bueno, sí, es quizá un poco arriesgado, pero el arte también es así. Yo pienso que tiene que sacudir. Yo soy de las que piensa que el arte tiene que sacudir a los demás y a veces también a uno mismo. Te he preguntado por qué me tengo que acercar a la novela, ¿no? Y tú has dicho, pues los lectores me trasladan tal cosa, pero ¿qué espera Paloma que le trasladen los lectores? No es lo que ya te han trasladado, sino ¿cuál era el motivo de escribir esto? Pues yo lo que le digo a todo el mundo es que me gustaría que la novela le hiciese pensar. Les hiciese pensar, porque es cierto que toca muchos temas candentes, no quiero desvelar demasiado por si alguien quiere leérsela. Hay que comprarla y leerla. Eso. Pero es cierto que toca temas candentes, como por ejemplo puede ser el suicidio, como puede ser efectivamente la vulnerabilidad de los profesionales de salud mental, como puede ser temas relacionados con la religión, con centros o instituciones en los que se trata a personas con dificultades emocionales, discapacidad intelectual. Y bueno, realmente al final de la novela también vais a encontrar una temática bastante densa e importante que bueno, la verdad que mucha gente me está diciendo que le llama la atención que desemboque la novela en esto y en definitiva quiero que a la gente le haga pensar. Me parece que eso ya sería un éxito. ¿No es otro riesgo que pensemos demasiado según el mundo que estamos viviendo? Porque si pensamos, la gente es crítica y ese es el gran problema, que hoy en día yo creo que no somos lo suficientemente críticos. Tenemos más información que nunca, quizás más conocimiento, pero lo estamos pensando menos. Qué importante y el papel que hacéis ahí los periodistas, ¿no? De dar esa información efectivamente veraz, contrastada y ya después que la gente pues efectivamente analice, pensamiento crítico, piense, cada uno, evidentemente sin adoctrinamiento, ¿no? Porque por ejemplo, yo en esta novela soy un poco dura con la institución de la Iglesia, pero no con las personas que conforman la institución, porque las personas somos personas, efectivamente, ¿no? Con nuestros miedos, inseguridades, nuestras bondades y nuestros defectos. Y creo que aquí quizá el problema más es la institución y que dentro de las instituciones, como en todas, hay gente pues más buena y gente un poco más mala, ¿no? Entonces, y gente que es más ambiciosa y se deja llevar por el poder y otras personas que no, que llegan a este tipo de instituciones a darlo todo y hacer del mundo un mundo mejor. Entonces, efectivamente, yo no quiero adoctrinar a nadie, ni pienso que la información tenga que adoctrinar a nadie, pero sí hacer pensar y creo que eso es parte de nuestra libertad, ¿no? Paloma, charlando contigo, inundas, en el buen sentido de la palabra, es decir, se te nota, tienes tanto que aportar. Bueno, ¿Qué gracias. más quieres aportar? ¿En lo creativo o qué más quieres aportar en tu otro campo profesional? ¿O quieres volver a vincular ambos campos en esa trayectoria que estás, vamos, una trayectoria publicada en Plaza Janés, no es cualquier cosa? Es decir, ¿cómo vas? Pues mira, efectivamente, yo el 1 de febrero, o sea, dentro de un par de días, hago 10 años trabajando en salud mental, en el ámbito clínico. Entonces, es cierto que empecé a trabajar muy jovencita, porque yo empecé a trabajar incluso antes de terminar la carrera, porque por mi nota media me dieron una beca de la Junta de Andalucía, y entonces estuve terminando de estudiar la carrera y trabajando ya en un centro con personas de... No conocía ese dato, pero has visto que la conversación inundas, entonces esto es bueno, esto es muy bueno, tener mujeres como tú. Entonces, claro, llevo muchos años trabajando en salud mental y sí que es cierto que creo que necesito salir un poco del ámbito clínico y rozar desde la salud mental las emociones, los sentimientos de las personas, pero desde otros aspectos como puede ser el de la literatura. Entonces, esta es mi primera novela. Ahora entre abril, mayo, junio entrego la segunda. Bien. Que mis editores ya están un poco ahí detrás. Ya estamos ahí. Y bueno, siempre va a haber salud mental en mis novelas, de momento. Esto pretende ser una trilogía.
Se va a rescatar a algunos personajes, no todos, ni va a ser en el mismo sitio, ni va a ser la misma ambientación, ni va a ser la misma temática, pero siempre va a haber, de momento, salud mental y algunos personajes que se van a rescatar, uno de ellos es la protagonista. ¿Es duro bucear siempre ahí en la salud mental? Un poco sí, creación. Un poco sí. Y yo creo que los psicólogos y los psiquiatras y los neuropsicólogos necesitamos asomarnos a nuestra oscuridad para entender la oscuridad de otros. Y por eso recomiendo mucho ser paciente, además de ser terapeuta, porque entiendo que hay que tener esa visión de estar al otro lado de la... Al otro lado de la mesa, o al otro lado del diván, o al otro lado de ya cada uno, ¿no? Y consulta lo que cámara, tenga, ¿no? O al otro lado de la cámara, por supuesto, pero me parece interesante porque creo que si tú no conectas con tu propio sufrimiento, es difícil que llegues a empatizar de verdad con el sufrimiento del otro y por lo tanto que llegues a comprender de verdad el por qué el otro se comporta como se comporta. Y bueno, es cierto que también los psicólogos, psiquiatras y demás no estamos para salvarle la vida a nadie, y esto también es muy importante, sobre todo para que la gente entienda lo que es la terapia. Nosotros los terapeutas somos un espejo que ponemos delante del paciente y ayudamos al paciente a que se vea a sí mismo para que él solvente sus cuestiones. Evidentemente somos un espacio seguro, somos un lugar de escucha, de no juzgar, y estamos ahí para asesorar, dar herramientas, acompañar a la persona, pero después evidentemente cada uno pues tiene que tomar decisiones en su realidad. Y sí, es difícil adentrarse en la oscuridad de cada uno, pero bueno, como cada persona que quisiera iniciar una terapia. Terapia, yo lo digo, me lo he dicho muchísimas veces, yo tengo mi terapeuta maravillosa, que le hago poco caso a veces, pero no la tengo. Ya por acabar, ¿qué es más inocente? ¿Escribir o tratar? Inocente. Sí. Uf. ¿Qué es lo que te hace a ti más vulnerable? Porque he asociado lo inocente a lo vulnerable. Sí. Lo que más permeable es para ti. ¿Qué te cuesta? Pues, ¿Qué dentro hace? Yo creo que escribir, pero sí que es cierto que cuando tú trabajas en consulta y rozas tantas vidas con las palabras, primero que tienes que medir muy bien lo que dices, porque 3 palabras pueden detonar un mundo entero en la otra persona, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo también si se trata con pacientes pues, que estén en riesgo de suicidio, depresiones muy graves y demás, ¿no? Que es cierto que puedes abrir ahí un colapso, ¿no? La caja de Pandora. Una caja de Pandora brutal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras, y después también es cierto que inevitablemente se atiende a pacientes que también viven cosas que tú has vivido, o que tú vives incluso, ¿no? Imagínate que tú estás en medio de un divorcio y estás atendiendo a varios pacientes que están también en medio de un divorcio, entonces inevitablemente conectas con la situación, o a un paciente que esté sufriendo un trastorno alimentario y tú también has pasado un trastorno alimentario, pues inevitablemente conectas con la situación. Entonces, claro, yo creo que son 2 profesiones de mucho riesgo emocional, ambas. Y en la escritura, pues claro, vuelcas mucho inevitablemente tu experiencia de vida, tus emociones, tus sentimientos, más tratándose de un thriller psicológico o de una novela de personajes también en la que hablas de las emociones de los seres humanos, porque si a lo mejor escribes, pues yo qué sé, una utopía, no sé, que nada tenga que ver con tanto con conexión emocional, sí, pues quizá pues no te vuelcas tanto, ¿no? Pero ahora mismo para mí creo que sí que es esto también como una especie de terapia de alguna forma. Y realmente el arte está muy conectada a la terapia, y el arte-terapia es básicamente eso, es utilizar el arte, ya sea en cualquiera de las facetas, escritura, pintura, baile, interpretación, roleplay, digamos enfocada a la intervención psicológica de los pacientes. Paloma, ha sido un verdadero placer tu conversación, nuestra charla en torno a los versos sueltos del Edén, Plaza y Janés, de Paloma Rivas. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho que hablar, ¿eh? Yo creo que volveremos a repetir en algún momento nuestro encuentro con tu próxima novela, o con esta misma, para que me cuentes cómo van las ediciones futuras. Y
charlemos de ese mundo tan abstracto que es la mente, volcada a la literatura. Esto deja mucho hueco que contar y mucho que comentar. Y que tanto queda que saber del cerebro, sí, realmente. Total. Porque claro, evidentemente más allá de la parte espiritual o religiosa, realmente pensamos porque tenemos cerebro y te sabemos tan poco de cómo funciona esas conexiones neuronales sí, porque y tiene demás. actitudes de respuestas morales en nuestra vida, de comportamiento. Es decir, eso lo decide nuestro cerebro, que es nuestra conciencia al mismo tiempo. Un placer, Paloma. Muchísimas gracias por invitarme y por supuesto volveremos a estar en contacto. Claro. Muchas gracias. Sí. Amigos, reitero, Paloma Rivas, Los versos sueltos del Edén, Plaza y Janés. Novelón, así que ya sabéis dónde tenéis que comprarlo, en cualquier librería de España, online o como queráis, pero hay que comprar libros. Amigos, amigas, muchas gracias por tanto cariño, nos vemos muy pronto aquí en Letras Mixtas. Chao.